El 18 de enero de 2026, la alta velocidad española vivió una de sus jornadas más negras. Hoy vamos a analizar qué pasó exactamente en las vías de Adamuz, en Córdoba, para entender cómo una tarde normal se convirtió en una auténtica tragedia. Y es que lo más impactante de este suceso es que no hablamos de un tren, sino de dos. Dos trenes de alta velocidad implicados en un mismo accidente. Un hecho, la verdad, casi sin precedentes que desató una emergencia mayúscula en la línea que une Madrid con Andalucía. Bueno, vamos a desgranar esto poco a poco. Para comprender bien la magnitud de lo que ocurrió, lo primero es ir a los hechos. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? Y sobre todo, ¿cuándo? Fijaos en la cronología de esa tarde. A las 6:40 el tren Irio sale de Málaga. Poco más de una hora después, a las 8 menos cuarto, se produce el accidente. Y apenas 45 minutos más tarde, a las 8:30, llega esa confirmación oficial que nadie, absolutamente nadie, quería oír. Había víctimas mortales. El punto exacto del desastre es Adamuz, en Córdoba. Pero ojo, que esto es clave. No ocurrió en un tramo recto cualquiera, sino justo en una zona de desvíos, a la entrada de la estación. Y este detalle, que parece muy técnico, es fundamental para entender toda la cadena de acontecimientos que vino después. Y con esto llegamos al corazón del accidente, a la mecánica de la tragedia. Porque no fueron dos incidentes que coincidieron, no, fue un efecto dominó en toda regla, una colisión en paralelo en la que el descarrilamiento de un tren provocó directamente el del otro. Vamos a ver cómo fue posible. Primero, vamos a ponerle nombre a los protagonistas de esta historia. Por un lado, tenemos el tren Irio, el que hacía la ruta Málaga-Madrid. Este es el que sufre el primer descarrilamiento. Y circulando en sentido contrario por la vía de al lado, venía un Alvia que iba de Madrid a Huelva. Él fue la segunda víctima, el tren impactado. La secuencia del accidente se puede resumir en 4 pasos fatales. Primero, el Irio se sale de su vía en esa zona de desvíos. Segundo, al salirse, invade el espacio de la vía contigua. Tercero, justo en ese preciso instante, el Alvia que venía de frente es golpeado. Y cuarto, ese brutal impacto provoca que el segundo tren también acabe descarrilando. Una cadena de eventos perfecta y a la vez terrible. Es que la violencia del choque tuvo que ser tremenda. No fue un simple roce, para nada. Los últimos vagones del Irio fueron los más afectados, y de hecho, el coche número 8 llegó a volcar por completo. Aquí hay un dato técnico importante. El sistema de seguridad del Alvia, el LZB, se activó y frenó el tren. Una acción que muy probablemente evitó que la tragedia fuera todavía mayor. Y ahora pasamos de la mecánica, de los hierros retorcidos, a la parte más dolorosa. Porque detrás de todos los fallos técnicos, lo que queda es el terrible coste humano de este accidente. La cifra oficial confirmada por la Guardia Civil es de 2 personas fallecidas, un número que convierte un incidente gravísimo en una tragedia nacional y que, desde luego, heló la sangre de todo el país aquella noche. Para el resto de pasajeros, aquello fue una auténtica pesadilla. Hubo muchísimos heridos de distinta gravedad, y las imágenes de la evacuación, con gente teniendo que salir por las ventanas de los vagones, hablan por sí solas. El rescate, además, fue muy complicado, sobre todo en ese coche número 8 que, como hemos dicho, había volcado por completo. Claro, un accidente de esta magnitud no solo deja víctimas, también provoca una crisis de infraestructuras enorme y obliga a una movilización institucional al más alto nivel. La consecuencia más inmediata fue esta: el corte total de la principal arteria ferroviaria de alta velocidad de España. La línea Madrid-Andalucía, una de las más usadas del país, quedó suspendida, dejando en tierra a miles y miles de viajeros. Como era de esperar, la respuesta institucional fue fulminante. El propio ministro de Transportes y los presidentes de Renfe y Adif se fueron directos al lugar de los hechos. Su presencia allí era una señal clara de la enorme gravedad con la que se estaba tratando la crisis desde el minuto 1. Para hacernos una idea del impacto, solo hay que ver este gráfico. El golpe para la conexión entre Madrid y Andalucía fue total, un caos técnico. Sin embargo, Adif sí que pudo confirmar que el resto de la red ferroviaria del país seguía funcionando. El problema estaba muy localizado, pero claro, en un punto absolutamente vital. Y todo esto nos deja con la gran pregunta que queda flotando en el aire, la que seguramente centrará toda la investigación. Se supone que la red de alta velocidad española es una de las más seguras del mundo. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué pieza del engranaje se rompió para que un simple descarrilamiento en un desvío acabara provocando una colisión fatal? La respuesta a esa pregunta va a ser clave para el futuro de nuestros trenes,